Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Si os gusta este cuchillito que habéis visto en la portada, lo he hecho básicamente con materiales reciclados. Está súper chulo, es súper útil y lo mejor es que lo he hecho yo mismo. Y en vuestro caso lo podréis hacer vosotros mismos. Si os gusta, quedaros porque comenzamos. Y comenzamos el proyecto. La materia prima a utilizar es una rasqueta de acero, que esta creo que la compré de un bazar, así que el presupuesto es súper económica y como veis ya está hasta usada, pero para lo que queremos va a servir fenomenal. He dibujado, digamos, la plantilla a mano alzada porque, bueno, pues es la forma que he preferido. De todos modos podemos hacer el tipo de cuchillo que queramos. Luego simplemente tenemos que recortarlo. En este caso estoy usando una Dremel porque al ser chiquitita y, bueno, no ser muy gruesa la hoja, va genial. Luego lo sustituyo por una piedra de esmerilado para quitar las imperfecciones y dejarlo lo más suave o perfecto el contorno posible. Aunque tampoco nos vamos en estos momentos a preocuparnos por eso, simplemente que tenga más o menos la silueta que buscamos. Vamos a quitarle toda la suciedad de pintura, de yeso, bueno, vamos a dejar un poquito pulida la superficie de nuestro cuchillo. Todo esto no tiene que ser perfecto, simplemente son los primeros pasos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a destemplar lo que es el acero. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle unos agujeritos para los pasadores y como el acero está bastante rígido, pues de esta manera lo hacemos un poquito más blandito. Hacemos las marcas con un rotulador o similar y ahí es donde tenemos que hacer los agujeros. Para ello, antes de poner la broca, uso el punzón para hacer una hendidura y que todo esté mucho más controlado. Bueno, vamos a hacer el agujero. Creo que usé la broca de 5 milímetros, pero bueno, no recuerdo muy bien. De todos modos, depende del pasador que vayamos a usar, usaremos una u otra. En este caso es un pasador que simplemente es un tubito de plástico, ni siquiera es de metal ni nada, pero para el fin que queremos sobra. Ahora vamos a templar la hoja, vamos a endurecerla. Esto es simplemente ponerla al rojo vivo y luego en aceite, ¿de acuerdo? Pero he visto que con el soplete no conseguía la temperatura ideal, así que he usado la máquina de inducción que tengo en casa y en esta, bueno, sí que se ha puesto muy caliente. Esta máquina de inducción la podéis ver en el vídeo que tengo de cómo la fabriqué. Ahí arriba os dejo la tarjetita para que le echéis un ojo y si no, en la descripción del vídeo os puedo decir que es una máquina o una herramienta súper útil para tema de, bueno, pues de fragua y si no, pues para cualquier otro experimento. Lo aconsejo. Después de unos minutos que se haya enfriado nuestra hoja, ya estará endurecida. Una de las pruebas típicas es pasarle una lima y ver si resbala y no se engancha. Si resbala es que el metal está muy duro. Ahora le pasamos la lija, en este caso es de grano fino, y aquí tenemos que darle ya un acabado bastante bueno, ¿de acuerdo? Porque ya mucho más no le vamos a hacer, al menos en este sentido. Vemos que tenemos aquí una muesca que luego a la hora de hacerle filo va a ser un problema. Esto simplemente se soluciona, nada, dándole ahí un poquito con la piedra de afilar para, digamos, alisar todo lo que es el filo y luego dándole el filo. No tiene más secreto. Esto es tiempo, paciencia y poquito a poquito ir limpiando, ver cómo va y cuando ya tengamos un filo chulo, pues ahí lo tenemos conseguido. De todos modos, este no es el filo final, ¿de acuerdo? Es un prefilo. Ponemos un poquito de cinta para proteger y no cortarnos porque vamos a dedicarnos ahora al tema del mango. El mango es también a elección de cada uno. Yo he optado por esta forma y voy a usar unas tablitas que tengo por casa y ya está, y le doy este uso. No tiene que ser ni madera de roble ni de olivo, bueno, cada uno hasta donde quiera llegar. Pero esto como es un proyecto, digamos, para andar por casa, para ver qué tal funciona o qué tal nos encontramos haciendo este tipo de cosas, pues vamos a intentar abaratar costes. Como veis, todo bien sencillito, las herramientas que estoy usando, quitando la Dremel, el resto de
bueno, de andar por casa, cualquier caja de herramientas creo que va a tener lo que vamos a estar viendo durante el vídeo. Aquí tenemos las preformas y las vamos a presentar para ver que todo es correcto. Marcamos donde están los agujeros pasadores y hacemos los agujeros también en lo que son las cachas del cuchillo. Volvemos a presentar, vemos que es correcto y ahí ya hacemos los agujeros en el otro lado. Todo bien sencillo, intuitivo y yo creo que para toda la familia. Vamos a pegar las cachas a la hoja. Para ello vamos a usar pegamento epoxi. Creo que también se puede hacer con pegamento instantáneo, pero bueno, yo creo que con este tipo de pegamento es lo ideal, o al menos esto es lo que yo veo en los gurús de este tipo de vídeos de internet. Siempre usan pegamento epoxi, pues nada, ahí lo tenemos. Untamos bien como si de mantequilla se tratara en tostada o rebanada de pan y ponemos el pasador 1 y 2. Y cerramos, ponemos digamos la parte superior del bocadillo y esto tenemos que presionarlo muy bien con unas pinzas o unos, bueno, sargentos o gatos de estos de banco. Y una vez que esté seco, en este caso creo que seca como en 40 minutos o así, está seco. Y ahora es darle una buena lijada, porque tenemos que quitar todo el sobrante del mango. Para ello, mucha paciencia, mucha lija, en este caso se ve que es de grano grueso, y darle hasta al menos conseguir rebajarlo hasta el metal. Para la parte que no lleguemos, bueno, se puede hacer con lija también, bueno, que no lleguemos fácilmente. Como llegar se puede llegar en todos los lados, pero he usado la Dremel porque me es más sencillo. Ya tengo todo el contorno y ahora lo que voy a hacer es rebajar los bordes. Nada, simplemente lo de antes, mucha lija hasta que consigamos la forma deseada. Y ahí más o menos ya lo tenemos, así que pasamos al siguiente paso, que es darle un acabado un poquito más suave para que sea agradable a la mano cuando cojamos nuestro cuchillito, que bueno, que esté suavecito. Como nos hemos pasado un poquito con el pegamento epoxi, lo retiramos con el filo de un cúter o similar y ya está, no va a tener mucho problema. Ahora retiramos la cinta adhesiva que habíamos puesto para proteger el filo, porque vamos ya a hacer el filo final. Para ello, mismo procedimiento que antes, darle bastante hasta que realmente esté muy afilado, pero para darle este filo extra tenemos que darle la vuelta a la piedra, porque esta parte es mucho menos abrasiva, por lo tanto deja el filo más suave. Bueno, ahí tenemos el filo terminado, las cachas hechas y el corte. Bueno, yo creo que el corte no le podemos pedir más, corta bastante, de hecho corta bastante más que muchas de las navajas que tengo por casa, así que para haberlo hecho yo me siento satisfecho. Y por último, hay gente que bueno, hidrata las cachas o el mango con aceite o con barniz, pero a mí me gusta echarle betún de los zapatos, que puede parecer un poco raro, ¿no? Pero es que queda un marroncito muy chulo, además hidrata muy bien la madera. Y para darle un toque final, así un poco de brillo, le paso un trocito, una bolita de papel de aluminio y ya está. Y ahí tenemos nuestras cachas hechas y derechas. ¿Qué tenemos que hacer? Por último, quitar los tapones de los pasadores. Si fueran macizos no haría falta, pero en mi caso, como son tubitos de plástico, pues le voy a quitar el pegamento epoxi y todo eso que se ha podido meter durante el proceso de fabricación. Y ahora sí, tenemos terminado nuestro cuchillo casero. Es una chulada, está súper guay y os puedo decir que a la mano, buah, es que es una gozada. Y todo esto con una simple rasqueta que teníamos por casa hecha polvo. Así que, lo dicho, imaginación al poder cada uno, que tenemos por casa materiales de sobra como para hacer proyectos y alucinar con ellos. El corte, bueno, pues fantástico. Y este tipo de herramientas, pues para hacer manualidades o abrir cajas, a ver, no va a ser el mejor cuchillo que tenemos en casa, eso está claro, pero lo hemos hecho nosotros y realmente va a funcionar muy bien para estas pequeñas cosas. Aquí tenemos un tomatito y, oye, pues si lo queremos usar para la cocina, pues para cortar tomatito, unas zanahorias, también nos va a valer sin problema. Eso sí, cuidadito,
que corta como si fuera una cuchilla de afeitar, pero mucho. Si me lo pasara por el brazo estoy seguro que algún pelillo se llevaría por delante. Decidme si este tipo de vídeos os gusta y puedo seguir haciendo. Tengo un montón de ideas respecto a fabricación de cuchillos y cosas así con materiales reciclados. Así que simplemente decídmelo en los comentarios y dadme muchos likes para yo saber que queréis que siga haciendo este tipo de herramientas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.